Hola, mi nombre es Diana Laura Ramos López, soy estudiante de la carrera de licenciatura en cirujano dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Voy a hablarles de dos conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. En el contenido tenemos 4 puntos muy importantes, que son el concepto de divulgación, cómo plasmarlos en un medio físico, la duración de los derechos de autor y por último la posibilidad de heredarlos. Como primer punto tenemos el concepto de divulgación, que como lo dice la Ley Federal de Derecho de Autor, en el artículo 16, la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. Y bueno, la obra menciona algunos actos donde se pueden divulgar o hacer este tipo de divulgación, sobre todo para el público, que es la divulgación como tal, las publicación, la comunicación pública, la ejecución o representación pública igualmente, la distribución al público. Y bueno, todo esto dice público porque es realmente donde se está divulgando, ¿no? Se está dando a conocer alguna obra, alguna idea. Y bueno, ¿qué otra forma de dar a conocer que abriendo esta posibilidad al mundo, distribuyéndola y bueno, para que todos se den a conocer, ¿no? Y bueno, la divulgación como concepto que viene en el artículo 16 dice: el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, que esto es muy importante, que dice que por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. ¿Cómo plasmarlas en un medio físico? El artículo 17 dice que las obras protegidas por la ley que se publiquen deberán ostentar la expresión de derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo C, y en su caso el número internacional normalizado que le corresponderá, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estos datos son muy importantes, ya que con esto es con lo que se va a proteger una obra o una expresión, ya que si no posee estos derechos reservados o estos logotipos o números internacionales normalizados o símbolos, los logotipos no podrán ser después identificados o no podrán ser protegidos, por lo cual podrían ser robados o interpretados por otros autores. El artículo 27 también nos dice que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar. En pocas palabras, los derechos patrimoniales autorizan al autor de autorizar o prohibir toda su obra y cómo se distribuye de cualquier forma. ¿Cómo plasmarlos en un medio físico? El artículo 21 dice que los titulares de los derechos morales podrán en todo el tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita. También exigir el reconocimiento de su calidad respecto a la obra, modificar su obra, retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya del autor una obra que no es de su creación. Entonces, da al derecho moral al autor de que se le exija y se le respete su obra en todos los sentidos. La duración de los derechos heredados. Los derechos patrimoniales están vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Esto quiere decir que si el autor muere a los 57 años y crea su obra a los 27, su obra es protegida durante lo largo de su vida, y después de que se muere
100 años más después de su muerte. 100 años después de ser divulgadas, esto quiere decir que si el autor muere, no sé, después de hace su obra y muere el día siguiente, van a ser publicadas y se les va a tomar esos 100 años de derechos reservados. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere, esto quiere decir que cuando el autor tiene varios colaboradores o están comprometidos varios autores, el último en morir o es el que se le va a tomar los derechos de autor, y desde ese momento se van a seguir con los 100 años de divulgación. Y pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Es decir, que después de los 100 años de su muerte y después de los 100 años de ser divulgadas, esos derechos van a ser tomados por el Estado y van a ser parte del dominio público. La posibilidad de heredarlos. En el artículo 30, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Esto, como ya lo vimos, el autor tiene el derecho de reproducir, de vender, de hacer con su obra lo que él quiera y de heredarlas a quien él quiera. Y bueno, esto puede ser exclusivas o no exclusivas. Y bueno, eso ha sido todo.